Hola, mi nombre es Fernando Antonio Quintero Zapata. Soy egresado de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en Ingeniería Aeroespacial y bueno, el título de esta presentación es Diseño de tobera para motor cohete de combustible líquido para lanzadores de órbita baja. Está en la categoría de Ciencias Espaciales, en un folio de C038. Y bueno, vamos a comenzar con el contenido. Voy a dar una breve introducción, lo que es la metodología de diseño, parámetros de rendimiento y factores de corrección, las ecuaciones del dimensionamiento para cámara de combustión y sección divergente, una simulación en CFD, los resultados obtenidos, conclusiones y trabajo futuro, así como unas referencias. La introducción. Bueno, como introducción, sabemos que la tobera de un motor cohete es un elemento pues fundamental de la cámara de empuje, de este conjunto de subsistemas que componen una cámara de empuje, ¿no? Estos son sistema de refrigeración, sistema de inyección y la tobera. Bueno, en este caso nos enfocamos en el diseño de la tobera, la cual su función es convertir eficientemente la entalpía de la combustión de los gases en energía cinética, generando así grandes velocidades de escape, ¿no? Sabemos que a la garganta pues vamos a alcanzar una velocidad sónica, esto quiere decir que estamos alcanzando el Mach 1 y posteriormente se sigue acelerando el flujo hasta alcanzar velocidades eh, supersónicas superiores al Mach 1, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con parte de la metodología. La metodología que se siguió para este diseño consta de cuatro pasos principales, el cual el primero es la definición de la misión, en donde tenemos que dar las condiciones de operación, el empuje requerido y la selección de propelentes. Posteriormente se calcula el ciclo termodinámico y se determinan las variables termodinámicas a lo flujo de las variables termodinámicas del flujo a lo largo de la tobera mediante relaciones de flujo isentrópico. Y posteriormente pasamos a lo que es el dimensionamiento de nuestra tobera. Se hacen algunas correcciones en parámetros de rendimiento y se hace la aproximación parabólica de la sección divergente. La validación se hace mediante simulación en CFD y bueno, sería óptimo poder hacer pruebas estáticas. Sin embargo, en este diseño pues no se hacen pruebas estáticas debido a que es muy costoso y, y, pues eh, conlleva, eh, se requiere eh, se requiere una infraestructura pues importante, ¿no? Y bueno, el primer paso, como dije, es definir el perfil de la misión. En este caso, al ser para un lanzador de órbita baja, un lanzador de órbita baja consta de dos etapas. La primera etapa, lo cual es el booster, y la segunda etapa es la que se encarga de llevar la carga útil a la órbita de destino, ¿no? A la órbita de transferencia. El booster usualmente regresa en, en cohetes, pues en los cohetes más modernos, pues regresa mediante control autónomo y aterriza, ¿no? En este caso nos estamos enfocando en lo que es un booster, por lo cual vamos a estar trabajando dentro de la atmósfera terrestre, ¿no? La segunda etapa pues ya operan fuera de la atmósfera terrestre, entonces sus condiciones de operación son en el vacío, ¿no? Nosotros vamos a estar trabajando dentro de la atmósfera terrestre en un rango de 0 a nivel del mar a los 80 kilómetros de altitud. Los datos de diseño, los datos propuestos acorde al perfil de la misión son los siguientes. Se propuso un empuje de 34 kilonewtons, una presión en la cámara de combustión de 4 megapascales. Esto se revisó literatura y motores similares con la cantidad de empuje, ¿no? Similares en la misma cantidad de empuje, y se seleccionó la presión de 4 megapascales. La selección del combustible eh, se, se seleccionó el queroseno o RP1 por su fácil almacenamiento y
y que es de bajo costo, no es tan costoso como otros combustibles como el hidrógeno u otros, ¿no? Y bueno, el oxidante es el oxígeno líquido, la presión atmosférica, ahora sí que la presión a la salida de nuestra tobera en donde se va a realizar una expansión óptima, se propuso 50 kilopascales aproximadamente entre unos 15 y 16 kilómetros de altitud aproximadamente. Y bueno, esos fueron los datos propuestos acorde al perfil de la misión. Posteriormente, se requiere calcular los datos en función de la reacción química de propelentes. Para esto es necesario realizar un balance químico y, y sí, hacer el balance de todas las especies químicas que se ven involucradas en el fenómeno de combustión para determinar la temperatura de flama eh, en función de la relación de mezcla, ¿no? Qué tanta cantidad de combustible entra por tanta cantidad de oxidante. Y con eso, pues obtenemos lo que es la temperatura de flama y la relación de calores específicos, lo cual es nuestra constante isentrópica gamma. Y bueno, se calcularon las variables termodinámicas mediante pues, las relaciones de flujo isentrópico. Eh, como aquí podemos observar, tenemos la presión en la cámara de combustión, esa la conocemos la constante gamma y el número de Mach se puede ir variando. Por eso es importante calcular las condiciones a la salida, lo cual es la velocidad a la salida y esta pues depende igual de pues de los gases y de las presiones, ¿no? Presiones en la cámara de combustión y a la salida. Y con esto podemos determinar el MAC a la salida y poder hacer nuestro barrido de datos, ¿no? En este caso se puede hacer un barrido del número pues de elementos que se quiera analizar. En este caso, por ejemplo, yo lo dividí en número de estaciones e hice una división a 100, ¿no? Pero puede ser más o puede ser menos para obtener el perfil gas dinámico, ¿no? Aquí se hizo el barrido pues desde el max 0 hasta desde que empieza aquí desde que comienza la cámara de combustión hasta pues la sección de garganta y a la salida, ¿no? Se hace el barrido de datos y se obtiene la dinámica de gases, ¿no? Se puede observar que la presión cae, la temperatura también disminuye y la velocidad aumenta. Y bueno, posteriormente con los parámetros de rendimiento, pues son 4 los cuales son importantes. El coeficiente de empuje, como podemos ver, está en función pues de los gases y de las presiones. Posteriormente también el impulso específico, la velocidad característica, esta depende completamente de los gases. Y bueno, la velocidad efectiva de salida depende del coeficiente de empuje y de la velocidad característica. El coeficiente de empuje lo que nos indica es qué tan eficiente es nuestra eh, tobera en la sección divergente, ¿no? Qué tanto acelera el flujo en esa sección. Y bueno, para cálculo, como ahora sí que los resultados obtenidos del rendimiento ideal los obtuvimos a nivel del mar a una presión de 50 kilopascales y en el vacío, ¿no? Estos fueron los dos datos obtenidos idealmente, pero sin embargo se tienen que hacer algunas correcciones por eh, pues por fenómenos de fricción, de transferencia de calor y pues sí, algunos otros fenómenos en donde la combustión no se realiza completamente, ¿no? Y entonces cambian un poco las propiedades, se tienen que aplicar los factores de corrección a los factores más bien a los parámetros de rendimiento. Aquí tenemos los factores de corrección propuestos en la literatura que fueron obtenidos mediante pruebas experimentales y bueno, se seleccionan en este rango para el coeficiente de empuje, para la velocidad característica y para la velocidad efectiva. Y bueno, estos fueron los parámetros de rendimiento estimados aplicando los factores de corrección.
Aquí en este caso nos vamos a enfocar en lo que es la velocidad efectiva de salida a nivel del mar y a 50 kilopascales de presión atmosférica. Y bueno, para el dimensionamiento comenzamos con el área en la cámara de combustión, el área en la garganta y el área en la salida. Aquí se puede observar que el área en la garganta depende pues, del empuje, del coeficiente de empuje y de la presión en la cámara. Y bueno, estos pues son relaciones pues sí, tiene que ver con las relaciones de contracción y de expansión en este caso. Y bueno, para la cámara de combustión se calcula el radio de convergencia mediante esta ecuación. La relación de contracción de áreas se propone, estamos en un rango de 1.5 a 2, de qué tanto se contrae la cámara de combustión a la garganta, ¿no? Entonces, esa se propone. También se propone, bueno, más bien se calcula el diámetro de la cámara de combustión mediante esta ecuación, ya con la relación de contracción de áreas. El ángulo de convergencia también se propone, ese está en un rango de 20 a 45 grados. Para este trabajo se utilizó uno de 20 grados. La longitud de sección convergente se calcula con esta ecuación, lo cual es la sección cónica. El volumen de la sección convergente, igual este es el volumen del cono, prácticamente. El volumen cilíndrico, este es el volumen del cilindro de la cámara. La longitud pues cilíndrica de la cámara y finalmente la longitud total, o sea, del inicio de la cámara de combustión a la garganta. Esta va a ser nuestra longitud total, ¿no? Y bueno, para la sección divergente se calcula el radio de divergencia, el cual es este radio pequeño que podemos ver aquí. Posteriormente se calcula la longitud de la sección divergente. Esta tiene un factor de reducción, ese se propone pues acorde a qué tanto queremos reducir nuestra tobera, ¿no? Posteriormente se calcula la distancia de inicio de curvatura. Aquí tenemos un acercamiento, lo cual es esta distancia lineal del punto de la garganta al punto donde inicia la parábola. La parábola se tiene que aproximar mediante diferentes métodos. Se puede aproximar mediante curvas de Bézier o mediante sí, el método de las características. Con esos dos métodos se puede aproximar la parábola y se obtienen los puntos a lo largo pues sí, del eje X, ¿no? Y bueno, antes de poder aproximar esa parábola es necesario determinar el ángulo de inicio de la parábola y el ángulo al final de la parábola, y estos los obtenemos con esta gráfica. Aquí va a depender del factor de reducción, que tanto queremos reducir la cámara, que va desde pues no quererla reducir nada hasta un 60%, ¿no? Y sobre esas líneas vamos a trabajar. Aquí nos va a decir la relación de expansión de áreas, nos va a indicar el ángulo, ¿no? Para este caso, pues nuestra relación fue de 9, entonces obtuvimos aproximadamente para un 80%, fue de 13 grados y sí, al final y de 28 grados al inicio, ¿no? De 28 a 26 grados, ahorita lo corroboramos. Sí, mira, aquí están los ángulos de inicio y a la salida. Bueno, estas fueron las dimensiones obtenidas mediante las ecuaciones anteriormente presentadas, con la metodología presentada. Y bueno, con esto ya podemos modelarla en 3D y en 2D para posteriormente simularlo, ¿no? Estos son algunos modelos en 2 dimensiones, bueno, en 3 dimensiones, perdón, con pues un renderizado. En este caso se utilizó la aleación Inconel para darle ese acabado. Y bueno, pasamos a la simulación. Aquí están los datos de malla. El mallado fue un mallado estructurado, lo cual quiere decir que se hicieron algunas divisiones para poder obtener un mallado uniforme y que no hubiera problemas con los elementos, ¿no?
Las condiciones de frontera se simuló a nivel del mar y al 50 kilopascales, ¿no? Como mencioné, a unos 15 o 16 kilómetros de altitud aproximadamente. Y bueno, estos fueron los resultados. Tenemos el gráfico de velocidades a nivel del mar y el gráfico de velocidades a una presión atmosférica de 50 kilopascales, ¿no? Como podemos ver, aquí pues el flujo se comporta de una forma pues esperada, no hay desprendimiento en la tobera, dentro de la tobera, lo cual eh, pues no nos va a generar ninguna pérdida de empuje, ¿no? Y bueno, aquí se logra ver un poco de subexpansión en la tobera, sin embargo, pues no se ve un, un cambio brusco en el flujo, ¿no? Entonces también se está operando bueno, el flujo está comportándose como se espera. Y bueno, parte de los resultados del análisis teórico respecto al CFD, bueno, a nivel del mar obtuvimos una velocidad efectiva de salida de 2.516 metros sobre segundo y en simulación obtuvimos 2.578 metros sobre segundo. En la expansión óptima obtuvimos 2.716 metros sobre segundo y aquí en la óptima 2.694. Con unos errores bueno, a nivel del mar un error de 2.4% y en la expansión óptima un error del 0.8%. O sea, el error se va disminuyendo bastante y no es un error muy grande. Y bueno, como conclusión, pues podemos decir, la metodología utilizada para este diseño nos arroja resultados cercanos entre el método analítico y la simulación en dinámica de fluidos computacional, siendo esta una metodología aceptable en donde se puede obtener la dinámica de los gases y el comportamiento de flujo dentro de la tobera. El comportamiento del flujo a la salida de la tobera en las distintas condiciones ambientales se comporta como se espera en una tobera de uso espacial, sin desprendimiento de flujo en las paredes de la tobera. Y bueno, como parte de trabajo futuro, pues se planea diseñar el sistema de refrigeración por refrigeración regenerativa y diseñar el sistema de inyección como un método de regulación de empuje para pues lograr aterrizajes verticales, ¿no? Y bueno, estas son mis referencias y eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.